Vale. Bueno, pues a modo de repaso, como digo, simplemente para situarnos un poco después de este paroncillo navideño, si nosotros planteábamos la división del juicio ordinario en 4 fases grandes o 4 partes para poder estudiarlo, desde las alegaciones iniciales con su demanda, su contestación y posible reconvención, luego situaríamos la audiencia previa, que estuvimos, hasta ahí llegamos en la clase pasada, viendo ¿Se acaba de ir la conexión o solo fue a mí? Voy a llamarlo. Sí, se le acaba de ir la conexión a Fran, que está intentando entrar. Que comentarles que es importante que cojan la dinámica de los prácticos, que es sobre todo ahora en procesal, el ordinario y juicio verbal. Vamos a empezar por ahí. Estudiense bien el articulado que les vamos a mandar. De ordinario, por ejemplo, vamos a desglosarlo en 2 o 3 prácticos, pero muy teóricos, por así decirlo, para que vayan cogiendo un poco de dinámica y luego se pasan a los que están en la plataforma y practican los que están en la plataforma. ¿Qué más? Sí, hay algunos test que están bloqueados, está Ángela, porque son los que utilizamos para las tareas. Entonces los vamos bloqueando paulatinamente y desbloqueando a medida que ustedes los hacen. ¿Por qué los bloqueamos? Porque nos interesa que ustedes estudien la materia que les mandamos como tarea, porque con la experiencia que hemos tenido, muchos se dedican a, en vez de estudiar la materia, a hacer los test. Entonces, por lo menos así les obligamos por una vez a estudiar la materia y luego hacer el test. Ya esos test ya sí se quedan desbloqueados hasta bueno, el ya final de la hora. estoy por aquí, a ver Pero a si la medida que cámara vamos mandando tareas, vamos otra vez. mandando test, ¿vale? Yo creo que ya. Vale. Pues vamos a... Bien. De vuelta otra vez. Hacemos esto grande. Vale. ¿Se nos ve bien la presentación? Sí. Esa audiencia previa donde admitimos donde propusimos y admitimos la prueba, se practica después en el juicio. Veremos hoy en qué consiste todo el desarrollo del juicio. Veremos cómo una vez finalizado este acto, que puede estar en sesiones o simplemente un señalamiento, puede darse la posibilidad de practicar alguna diligencia fuera de ese acto, a posteriori, las llamadas diligencias finales, y veremos que se dicta la sentencia que resuelve en primera instancia, con carácter definitivo, ese juicio ordinario. Pues bueno, nosotros en principio esa parte ya la hemos visto, incluso estuvimos estudiando todo el contenido de la audiencia previa. Vamos a ir simplemente, esto era la primera parte que habíamos estudiado, cuáles son los juicios, aquí teníamos la demanda, cómo se incluía, qué era la contestación, qué era la reconvención, plazo para impugnarlo, los 20 días famosos, situaciones en que se inadmite, cómo se contestaba, la forma. Recuerden que estuvimos viendo tanto una demanda como una contestación, como una reconvención, cuestiones a las que nos podíamos oponer, ¿vale? Y en la audiencia previa veíamos la estructura interna, incluso estuvimos viendo un ejemplo en vídeo de desarrollo de toda esta audiencia previa, se nos señala, acudimos
Importante saber lo que pasaba cuando no acudía el demandante, no acudía el demandado, solo acudía el abogado de una de las partes, no acudía ninguna de las partes, ¿verdad? Todas esas cuestiones. Bueno, nos convocaban dentro del tercer día y en un plazo de 20 días. La finalidad de la audiencia previa eran estas 4 cuestiones. Recuerden, con carácter general, eliminar cualquier obstáculo para poder ir a juicio. Con carácter ya más particular, intento de acuerdo. Ya vamos a tener varias oportunidades de que las partes lleguen a un acuerdo sobre el pleito. Todas las cuestiones procesales que obstaculicen la continuación hacia juicio del procedimiento. Fijar con claridad el objeto del pleito, es decir, qué es lo que tenemos en disputa entre las partes, cuáles son los hechos que una parte admite, la otra también, cuáles son los que una admite y otra no, es decir, los hechos controvertidos. Fijar muy bien para que en el juicio no haya cuestiones que se salgan de ese procedimiento. Proponer y admitir la prueba y finalmente señalar, ¿vale? Aquí tienen ustedes lo que les hablaba de la necesidad de acudir con abogado. También puede ir el procurador, pero veíamos lo que pasaba, esta parte importantísima. Si no comparece ninguna de las partes, sobreseimiento. Si solo comparece el demandado sin querer continuar, porque no ha ido el actor, sobreseimiento por auto también y archivo. Si quiere continuar, seguimos, pues porque algún interés tendrá en llegar a juicio, ¿vale? Si no comparecía el demandado, seguíamos adelante con la audiencia previa. Si el que faltaba era el abogado del demandante, es como si no hubiera ido el demandante. Auto de sobreseimiento, y si quiere continuar el demandado, continuamos. Y si el que faltaba era el demandado, pues es como si no hubiera acudido el demandado, seguíamos la audiencia previa solamente con el demandante. ¿Vale? Había alguna cosilla más por ahí suelta, pero esas son las más importantes. Segundo intento de acuerdo, una vez que hemos visto que están las partes, en caso de que hubiera acuerdo, auto homologándolo. Recordar que esto tiene eficacia como si fuera un título ejecutivo, es decir, si no se cumple lo que las partes han llegado a un acuerdo y que se contempla en ese auto, podemos ir a una ejecución directamente, ¿vale? No hace falta obtener un pleito, un juicio ni ninguna otra sentencia. A continuación, en una segunda parte de la audiencia, resolvíamos todas estas cuestiones que ya estuvimos explicando, cuestiones relacionadas con la capacidad o representación de las partes, con la cosa juzgada o litis pendencia, civil o penal, la falta de litis consorcio. Recuerden que podía ser litis consorcio activo, el demandante, faltan demandantes. Litis consorcio pasivo, no me puedes demandar solo a mí, tienes que demandar también al seguro, a un tercero o lo que sea. Litis consorcio pasivo. Cuestiones relacionadas con la inadecuación del procedimiento, este es el momento de examinar y resolverlas, ¿vale? No por cuantía, por competencia, lo que fuera, perdón, por materia. Bien, o algún defecto en el modo de proponer la demanda, ¿vale? Esto recuerden que se reducía a que fuera imposible, en la forma en que está redactada la demanda o la contestación, entender qué es lo que quiere la parte, qué es lo que nos pide. Hay una falta de claridad tan grande que ni siquiera el tribunal es capaz de determinar muy bien lo que está pidiendo, ¿vale? Bueno, continuaba la audiencia previa con otras cuestiones procesales, cómo se resuelven. No voy a entrar en todo esto, le echamos un vistacillo a los artículos. Inadecuación de procedimiento o demanda defectuosa, muy bien. El cuarto acto o el cuarto trámite era posicionarse las partes sobre los documentos. Recuerden que aquí se solía impugnar tanto los documentos presentados, públicos o privados, por las partes, como los informes periciales, la prueba pericial que se hubiera presentado o propuesto. En este sentido, la parte podría impugnarlo tanto en cuanto a su autenticidad. Yo considero que ese papel que estás presentando no es auténtico, es falso o está falseado, no está completo, en fin, cualquiera de estas cuestiones. O también no lo impugno en cuanto a que sea auténtico, una escritura pública del notario con su número de protocolo no la impugno, pero sí que digo que con esa escritura no puede usted pretender acreditar la propiedad o la posesión o lo que usted me está diciendo. Usted está utilizando ese documento para probar algo que no puede hacerlo. Entonces lo impugno en cuanto al valor probatorio que se pretende dar, ¿vale? Eso se hace en la audiencia previa y queda impugnado. Eso no quiere decir que el juez no lo vaya a admitir, ahora habrá que resolverlo.
Se fijan, como dijimos antes, los hechos controvertidos. Mire, pues se está discutiendo si la servidumbre que pasa por allí, no sé qué, no sé cuánto, si la finca número tal es matriz de la otra y pertenece o no pertenece. Bien, si llegábamos al acuerdo en la propia, al acuerdo no, si llegábamos a la conclusión de que solo estábamos hablando de una cuestión jurídica, ¿vale? Que no era necesario un testigo, no era necesario un perito, sino solamente es una cuestión de cómo se interpreta el artículo tal del Código Civil, si me da la razón a mí o no, ya es una cuestión que el juez tiene que conocer, que el juez se sabe la ley, se sabe la jurisprudencia y va a resolverlo. No le hace falta que en un juicio hagamos ninguna otra prueba. En ese caso, terminábamos la audiencia previa simplemente concediendo el plazo de 20 días para dictar sentencia. Era uno de los casos en los que solamente celebrábamos audiencia previa y al tratarse de una cuestión de interpretación jurídica solamente nos vamos directamente a sentencia sin pasar por un acto de juicio, ¿vale? Va a haber otro supuesto igual que es en el que la única prueba admitida sea la documental ya conste en los autos y no sea necesario traer a los peritos para aclarar nada. Entonces, si las partes están de acuerdo, también podemos ir a sentencia inmediata con esa documental. ¿Por qué? Porque no hay más prueba, no hay otro tipo de prueba admitida ni necesaria y entonces nos vamos directos a sentencia. Bueno, se proponía la prueba, recuerden que se propone de manera verbal, pero se acompañaba lo que se suele denominar instructa, que es un escrito que contiene el tipo de medio probatorio, interrogatorio de partes, testifical y las personas que vienen como testigos, ¿no? Todo eso se propone y después se va a practicar en juicio, recuerden, conforme a esos 100 articulitos que tenemos, que hemos pasado un poco por encima de cómo se hace la declaración de las partes, cómo se hacen los testigos, cómo se tacha a los testigos si es que se da el caso, cómo es una pericial, cómo es la pericial que se acuerda de oficio, cómo se designa un perito, cómo se le da el traslado de las actuaciones, en qué consiste su actuación, documental pública, documental privada, es decir, todos los medios probatorios se explican en esa parte general de articulitos que hemos visto en clases pasadas por encima, ¿vale? A medida que vayamos ampliando un poco con los procesos especiales, con la ejecución, nos va a ir surgiendo, o incluso con el verbal, iremos viendo más cositas de esos articulitos que, bueno, que suelen caer menos, pero caen también. Bueno, recordar que si no se presentaba ese papelito, ese escrito con toda la prueba que vamos a dar y que hay que dárselo a la otra parte, no implica que no se pueda desarrollar la audiencia previa, sino que en 2 días le vamos a requerir para que la presente por escrito. Es muy útil este papelito porque en la propia audiencia, al entregarle una copia a la otra parte, ya tenemos la prueba, ya sabemos en qué va a consistir y me basta, los abogados lo usan mucho para simplemente ir marcando interrogatorio, como el juez lo admite, pues mira, ya sé que tengo interrogatorio, admitida. Reconocimiento judicial, la inadmite o la deja para diligencia final, pues me lo apunto y ya yo tengo configurado cómo va a ser ese juicio posterior. Solo me falta la fecha de juicio y me voy a desayunar, como quien dice. Vale, por eso las audiencias previas son actos muy, muy formales, donde es sota, caballo y rey, y hay pocas cositas que nos puedan sorprender. Bueno, hay un puntito aquí que recuerdo que lo vimos en la otra clase, pero cabe destacarlo de nuevo, que si el juez en el acto de la audiencia previa ya se da cuenta de que sobre un determinado hecho controvertido que vamos a tener que llevarlo a juicio no hay prueba suficiente, es insuficiente la que nos están proponiendo, oye, le hago saber a las partes, ¿no creen ustedes que deberíamos pedirle al registro mercantil los datos de esta empresa para saberlo? O hacer una averiguación patrimonial de esta persona, a ver las cuentas y tal y tal. Pues sí, pues no. Incluso podría señalar la que él considere conveniente. Pues miren, yo creo que hay que pedir esta prueba. El articulito no pone estrictamente que el juez o tribunal pueda acordar de oficio la prueba. Es un párrafo que está un poco mal redactado o insuficientemente, pero sí que dice que puede señalar la prueba que resulte conveniente proponer. Básicamente, cuando el juez me está diciendo yo que usted pediría el interrogatorio del testigo del asesor fiscal, ¿cómo le voy a decir que no al juez si es que el propio juez me lo está diciendo, que es el que va? Entonces es muy raro que digan, no, esa prueba no la quiero. Se me entiende, ¿no? No pone que de oficio, pero prácticamente. Bueno,
Pruebas que se tengan que realizar fuera del lugar del tribunal, plazo 2 meses, ¿ok? Un plazo que había que tener en cuenta. Y por último, el señalamiento. Recordar aquí que, como todo este trámite lo estamos haciendo de manera verbal, se está grabando y lo hacemos en sala, si por agenda todo nos cuadra y se puede señalar en el propio acto, lo pone así el artículo, lo hará el juez. Es uno de los raros casos en los que señala el juez, lo pone así. Y en los restantes casos será el letrado de la Administración de Justicia, conforme a las normas del 182 de la ley, quien señalará para la fecha que realmente corresponda. Recuerden que el artículo 182, en la parte general, lo que nos viene a decir es que los señalamientos son responsabilidad y función del secretario, pero que existen una serie de directrices que el juez establece a modo de criterios generales, criterios de agenda. Pues ya veíamos en su día que, por ejemplo, determinado juez en un juzgado de primera instancia quiere que sus procedimientos de familia se señalen el martes cada 2 semanas. ¿Por qué? Porque sabe que el fiscal va al juzgado y lo ha hablado así y prefiere señalarlo porque el fiscal interviene cuando hay menores. Plum, pues lo pongo ahí. Cada juzgado tiene esa flexibilidad, cada juez o tribunal, de acomodar su agenda. Entonces, el secretario conoce estos criterios para señalar y se acomoda a ellos cada vez que haya que hacer un señalamiento. En la audiencia previa tenemos la peculiaridad de que el juez tiene su agenda allí, hemos terminado todo el acto, sabemos la prueba, con lo cual también el juez se hace una idea de cuánto va a durar y puede meterlo cualquier día de la agenda según considere. Si no, terminaríamos el acto ahí y le diríamos a las partes que ya se les hará saber el señalamiento a posteriori mediante diligencia de ordenación del secretario. No suele ocurrir. Lo que suele ocurrir es que cerramos el acto con el señalamiento, se ponen de acuerdo las agendas de los letrados con las agendas del tribunal y ya lo dejamos señalado, que además queda grabado porque se está grabando. ¿Vale? Hecho este repaso, nos vamos a ir a el juicio, que sería la otra fase, y nos vamos a ir a la sentencia, ¿vale? Vamos a compartir de nuevo esta pantallita y a ver si yo les puedo... Todo esto ya lo hemos visto. Vale. Bien, nos faltó, bueno, esta parte ya se las dije, cuando la única prueba sea la de documentos, no estén impugnados, si hay informes periciales no sea necesario llevar al perito al juicio para ampliar o para explicar nada, es otro de los supuestos en los que nos vamos directamente a sentencia con el mismo plazo de 20 días desde que termine la audiencia previa. Seguirá el segundo supuesto en el que, junto con la cuestión meramente jurídica, en el que no habría acto de juicio. ¿Vale? Una cosa, Frank, siempre que vayan a estudiar el ordinario, por ejemplo, acuérdense siempre en la fase en que están. O sea, estamos hablando ahora, estamos en fase de audiencia previa, ¿vale? Háganse el esquemita mental ese. Audiencia previa, juicio, sentencia. Efectivamente. Y la primera, alegaciones iniciales, demanda, contestación y reconvención. Así se inicia el juicio. Vale. Sí, es la forma más fácil porque son muchos artículos y es la forma de no perdernos nunca. Y además saber que no puede haber audiencia previa sin que se haya admitido o se haya dado traslado para la reconvención. O sea, vamos fase por fase sin que termine una. No va a poder existir un acto de juicio si no hemos tenido una audiencia previa. Sería un supuesto de nulidad. Si nosotros señalamos por error, que bueno, no sería la primera vez que pase, señalamos para juicio un ordinario después de contestar la demanda, nos olvidamos de la audiencia previa, eso habría que anularlo, ese decreto, ese auto, donde quiera que lo hayamos hecho, habría que declarar la nulidad, volver hacia atrás y resolverlo, señalar no para juicio, sino para toda la audiencia previa. ¿Vale? Muy bien. Un articulito que se me pasó la última vez, el 430, una cosa obvia y lógica. Si hemos hecho el señalamiento, pero me surge un motivo de causa mayor y nos pone la ley otro motivo de análoga entidad. O sea, fuerza mayor es un concepto muy amplio, muy vacío, en el que caben muchas situaciones. Ahora tenemos, desde hace 2 años, el socorrido COVID, contacto estrecho, pandemia, miles de cuestiones que han justificado
la suspensión de un montón de actos procesales, juicios ordinarios, por supuesto. Entonces, el que sea análoga a la fuerza mayor nos da todavía más flexibilidad o más causas por las que yo puedo decir que el señalamiento que se hizo en la audiencia previa no puedo acudir, bien sea el abogado o bien sea el propio demandante o demandado. Entonces se solicita nuevo señalamiento. Nos dice que se resuelve conforme al 183, que nos dice que se valora y en su caso se establece conforme a agenda el nuevo señalamiento. Casi siempre, pues yo qué sé, embarazo de la abogada, una causa anterior, motivos de alguna enfermedad, como hemos dicho, coincidencia de otro juicio en otro orden jurisdiccional, la baja por otras cuestiones, no sé, un montón de causas que se pueden incluir ahí y que nos dan lugar a nuevos señalamientos. Quiero decir que no es que lo que está en la audiencia previa ya quede sí o sí, se puede suspender y cambiarle el señalamiento. Bueno, a partir de ahí quedaríamos ya citados, porque además, si las partes están representadas, en ese acto se entiende, además antes lo poníamos así en el propio acta que cogíamos a mano hace años, quedan las partes citadas en este acto o a raíz de este señalamiento, con lo cual ya no teníamos que hacer nada más. Lo que vamos a tener que hacer desde el punto de vista del funcionario, una vez que se celebra la audiencia previa, a nosotros nos devuelven el pleito a nuestra mesa y nos viene o bien una copia de la instructa que nos han presentado con la prueba, cuál ha sido admitida y cuál no, o bien el juez o el secretario o la letrada nos dicen qué prueba es la que ha sido admitida. Oye, pues hay que citar a estos testigos. Mira, de los 4, a este no, porque este viene de lo trae la propia parte, viene sin que sea necesaria su citación, porque así lo manifestó. A este perito hay que citarle en tal sitio. Hay que recabar del ayuntamiento tal documentación. O mira, hay que designar un perito de oficio desde ahora hasta el día de juicio. ¿Por qué? Porque ese perito antes del juicio va a venir al juzgado, va a ver los documentos y va a emitir su informe. Y luego va a ir con su informe a juicio y las partes le podrán preguntar. Quiero decir que una vez que termina la audiencia previa, empieza una parte de trabajo que puede ser más grande o más pequeña para el funcionario que lleva ese asunto, que consiste ese trabajo en materializar la prueba, es decir, si son testigos, peritos o partes, citarlas para el día de juicio que estén aquí. Si son obtención de documentos, consulta de bases, acreditar alguna documentación a través de administraciones, recabar documentos, enviar los oficios correspondientes. Ese es el verdadero trabajo que el funcionario tiene que desempeñar antes del juicio. De forma que cuando tú dices, este ordinario ya lo tengo listo o ya lo tengo preparado, quiere decir que tú has visto ya todo lo que se tiene que hacer en la audiencia previa, porque está acordado ahí, lo has hablado con el secretario, o lo has hablado con la juez o lo que sea, sabes lo que tienes que hacer y ya lo tienes todo hecho. Ahí es cuando lo tienes hecho. Cuando yo he tramitado ordinarios o me ha tocado llevarlo, la forma más fácil es coger esa prueba en algún sitio del procedimiento, tenerla apuntada una a una por el orden que es y simplemente voy materializándola. Interrogatorio, lo tengo citado al testigo, sí, este viene solo, este tal, informe tal. Ah, mira, me falta averiguar la averiguación patrimonial, consulto, plum, y lo uno. Para que el día del juicio yo le pueda decir a su señoría, mire, aquí está el juicio, está completo. O bueno, si no ha sido posible, señoría, en este no falta tal testigo. Mire usted a ver si lo puede hacer o si suspende, ya me lo dice, ¿vale? Que no haya conseguido una diligencia no quiere decir que esté mal mi trabajo. Muchas veces no he podido rescatarlo al testigo que sea, pues porque no sé dónde está. Pues oye, se suspende. No es el primer juicio que se suspende ni será el último. Pero sí que ahí es donde el funcionario en un ordinario trabaja bastante, ¿vale? Y ahí es donde hay que tener un especial cuidado. Bueno, hecho todo eso, supongamos que hemos sido diligentes porque nos han preparado bien mis preparadores en la OPO y he aprobado de los primeros de Canarias, genial.
y tengo ese ordinario perfecto, con todo tipo de pruebas, y el día de juicio se lo doy encantado al juez porque lo tengo perfectamente hecho. Pues ese día empezaremos a practicar las pruebas que hemos admitido y que ya tenemos allí in situ, sean declaraciones o interrogatorio de partes, sea testificar, sean informes que haya hecho ya el perito, bien perito de parte o bien perito judicial, y que las partes ya dentro del juicio van a preguntarle y van a someterlo a contradicción, se llama. Ese es el objeto del juicio, lo principal del juicio, practicar la prueba a presencia judicial y con contradicción, que eso quiere decir que las dos partes pueden preguntarle respectivamente al demandante y demandado, a los peritos, a los testigos, y obtener en su caso pues la prueba de los hechos que cada uno de ellos está alegando. También nos dice aquí que practicaremos el reconocimiento judicial. Recordar que esta prueba, el reconocimiento judicial, es un poquito especial porque implica que se practica fuera del juzgado, en otro sitio, y que implica desplazamiento pues, del juez y de las partes, en su caso, a comprobar determinados extremos, pues porque así se haya considerado necesario. Normalmente este tipo de diligencia es la idónea para reservarla, si acaso, para una posible diligencia final. También en el acto de juicio se reproducirán todos estos soportes telemáticos o archivos electrónicos para grabación de palabras, imágenes y sonidos. Los famosos pendrive, los famosos móviles guardados, conversaciones, etcétera, etcétera, vídeos, todo tipo de grabaciones, ¿vale? Bien. Ese será el objeto del juicio. Una vez terminado eso, que ahora vamos a ver qué puede pasar en ese camino de práctica de prueba, lo que nos quedaría sería, terminada la prueba, dar traslado, darle la palabra a las partes, al demandante y al demandado, para formular las conclusiones de la práctica de la prueba, las conclusiones sobre la prueba practicada. En el juicio ordinario siempre vamos a tener en la fase de conclusiones, una vez practicada la prueba. En el juicio verbal, el tribunal puede conferir este trámite o simplemente puede decir que no es necesario conclusiones y que no le da la palabra a las partes, ¿vale? Una diferencia importante del juicio en el verbal y en el ordinario. Bueno, sobre quién va y quién no va a juicio y qué consecuencias tiene. Este articulito lo tenemos que poner en relación con lo que pasaba en la audiencia previa, que acabamos de repasar un poquito. Si nosotros hemos citado no a la parte demandante, sino a don Pepito Pérez con DNI tal, que es el actor, pero nosotros queremos preguntarle a él, tenemos que proponer la prueba así, interrogatorio de don fulanito de tal, el actor, interrogatorio del actor, y que él vaya ese día, ¿vale? Porque puede ocurrir que no vaya, ya veremos qué pasa con esa cuestión. ¿Qué pasaría si tengo citado al actor para interrogarle y no va al acto de vista, a la vista de juicio? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien se acuerda de qué es lo que puede entender el tribunal o solicitar la parte? Bueno, en cuanto a la postulación, tendrá que ir el procurador y el abogado. Sin embargo, a la audiencia previa bastaba con que fueran asistidas de abogado, ¿vale? Aquí tiene que ir el procurador. Si no va ninguna de las partes, ¿qué pasa? Pues tenemos que de alguna manera o se han olvidado o lo han resuelto de alguna manera, con lo cual en el acta quedará que no han comparecido y sin más trámites nos iremos a visto para sentencia, para resolver lo que haya que resolver. Si solo comparece alguna de las partes, celebramos el juicio solo con esa parte, con lo cual practicaremos la prueba con las consecuencias que tiene para la parte que no ha comparecido. No sé si alguien dio respuesta. No han contestado. Vale, la consecuencia de que don fulanito de tal... Espera, que está Isabel contestando, creo. Si alguien no va, pues... Si no va al acto, sobreseimiento, pone Isabel. Y Yaisa, a ver si termina. Tenemos aquí una frase que pone: si solo comparece alguna de las partes, se procederá a celebrar el juicio, con lo cual no sobreseemos.
Fíjense que estamos en juicio, no podemos declarar... Dice que digas la pregunta de nuevo porque no se quedó... Vale, miren, muy sencillo, era solo por recordar algo de la parte general. Si yo soy el abogado del demandante y el demandado no va, y yo había pedido su interrogatorio, yo voy a beneficiarme... Dice que visto para sentencia. Tampoco, tienen que mezclar esta frase. Si solo comparece alguna de las partes, se celebra el juicio. Quiere decir que yo no tengo al demandado, pues porque está en rebeldía, porque no quiere ir al juicio, o porque va al juicio, están las dos partes, pero yo he pedido el interrogatorio de él, en concreto, y no está. ¿Qué significa eso? Que todas las preguntas que yo le haga me van a beneficiar. Hay un articulito en la parte general donde me dice que el juez podrá entender por contestadas a mi favor, es decir, en perjuicio de él, todos los hechos, o a tener por reconocidos los hechos que me perjudiquen, con lo cual el abogado podrá beneficiarse de esa ausencia vía hechos o vía preguntas, entenderlas conferidas así. Esto no suele ocurrir mucho, ¿vale? Lo máximo que suele ocurrir es que no vaya ni el procurador ni el otro y esté declarado en rebeldía. Bueno, pues en esos casos terminamos la prueba si es que existe alguna otra prueba, ¿vale? No es visto para sentencia directamente, sino si existe alguna otra prueba, bien. Si no, entonces sí, ¿vale? Me ratifico que son los famosos juicios, quizás, ¿quién era? Isabel, la que se refería a visto para sentencia. Reme, ¿vale? Efectivamente, seguro que lo has visto un montón en sala, que son los que simplemente, señoría, me ratifico, solicito el recibimiento a prueba, ahí engloba toda la prueba, pero como es interrogatorio de parte y documental por reproducida, me salto ese trámite, no tengo nada que hacer en juicio, con lo cual queda visto para sentencia, no existiendo más prueba que practicar, y ya parece que queda visto para sentencia. Suele ocurrir muchas veces, ¿vale? Cuando existe una rebeldía, esos actos, pues esos juicios duran nada, 10 minutos en lo que nos sentamos y nos vamos, ¿vale? Pero bueno, otras veces, pues a lo mejor, si no se ha pedido el interrogatorio de la persona en concreto, pues a lo mejor va el procurador, que para eso tiene que ir. Si no quiero verle la cara al otro, pues yo, si no tengo que ir, voy con mi procurador y ya está, ¿vale? Bueno, cuestiones que a veces nos surgen en la práctica. ¿Cómo se desarrolla este acto de juicio? Tiene un orden y ojo con las cositas que se anteponen, ¿vale? Nos dice que vamos a seguir el orden tanto de los medios probatorios del artículo 299 como el orden de práctica de prueba del artículo 300. Se los hemos puesto aquí para recordar, esto es de la parte general. Pero nos pone dos cuestiones que pueden surgir y que irían antes de la práctica de la prueba, en el propio acto de juicio. Una es que se hubiera alegado o en ese momento se alegara que alguna prueba se ha obtenido con vulneración de derechos fundamentales. Oiga, usted ha vulnerado mi imagen, mi honor o mi privacidad y ha obtenido determinados datos. Ha usted utilizado mis datos protegidos para acceder a determinada documentación que ha presentado en juicio. Ya lo dije en la audiencia previa, lo vuelvo a decir ahora. O miren, me acabo de dar cuenta ahora en el acto de juicio de que me han vulnerado algún derecho fundamental. Vale. Eso se vería antes de entrar a la práctica de la prueba. Esa sería una cuestión y se resolvería en el acto de juicio. La otra cuestión sería, antes de volver a ese articulito, con carácter previo a la práctica de la prueba, un hecho nuevo, ¿vale? La misma teoría de hechos nuevos que aplicábamos a una vez presentada la demanda, una vez presentada la contestación, con carácter posterior, o sea, después de la audiencia previa y antes del juicio, la misma teoría la aplicamos en este caso. Entre la audiencia previa, que ya la terminamos, y el acto de juicio, me ha ocurrido algo o me he enterado de un hecho nuevo o de nuevo conocimiento y lo traigo ahora, ¿vale? En ese caso se aplican los mismos articulitos 286 para valorar si la parte realmente tuvo conocimiento, no tuvo conocimiento, traslado a la otra parte y se propondría y admitiría en ese momento, ¿vale? Luego, las dos cuestiones que pueden cambiar el normal funcionamiento de un juicio son vulneración de derechos en la obtención de alguna prueba, derechos fundamentales,
o bien un hecho nuevo entre la audiencia previa, después de la audiencia previa y el juicio. ¿Vale? ¿Se entienden estas dos cosillas? Vale. Si no hubiera nada de esto, el orden, o sea, los medios de prueba sabemos que son estos, artículo 299, posibilidad de interrogatorio de las partes, documentos públicos o privados, peritos, reconocimiento judicial si se hubiera acordado e interrogatorio de testigos. Por último, también los medios de reproducción de la palabra, sonido e imagen y los documentos de carácter contable, financiero o matemático que acredite pues eso, la situación contable que estemos discutiendo, viendo una empresa, viendo una persona o lo que sea. Todo eso se puede proponer y admitir y ese serían los medios que existen para probar los hechos. Sin embargo, el orden lo hacemos así. Interrogatorio de las partes, testigos, peritos, es decir, las personas primero. Partes, testigos, peritos. La documental se da por reproducida normalmente, con lo cual consta en autos. Después iría el reconocimiento judicial, siempre y cuando no se tenga que hacer fuera de la sede del tribunal. Es decir, examinar determinado objeto que tengamos en la caja fuerte, examinar determinado, yo qué sé, enseres, ropas, algún tipo de material que esté aportado junto a los autos. Se me ocurre, pues yo que sé, algún tipo de planos o documento que sea muy extenso y haya que examinarlo o ponerlo en unas diapositivas, lo que sea, reconocimiento judicial, ¿vale? Sin embargo, lo otro es que tengamos que salir fuera a reconocer una finca, un terreno, un camino, una nave, un sitio, lo que sea, ¿vale? El estado en que se encuentra un vehículo, no sé, un montón de cuestiones, pero que sean fuera. En ese caso, no lo ponemos en el cuarto lugar, sino al final. Por último, los medios de reproducción de palabra, imágenes, sonidos y los instrumentos de grabación u otros semejantes. Ese sería el orden. Saber que el juez puede establecer un orden distinto, eso se los hemos puesto aquí, salvo que el tribunal acuerde otro orden distinto. Es una potestad que tiene el juez o tribunal. Si no, lo haremos en este orden y si no tengo testigos, pues me paso a los peritos. Si no tengo peritos, me paso a lo siguiente y así. ¿Vale? Con las únicas dos excepciones que acabamos de ver. Vulneración de derechos fundamentales o hechos nuevos o de nuevo conocimiento. Practicamos toda esa prueba, que los que estemos en los juzgados, pues ya sabemos, los testigos esperan fuera, les llamamos, acreditamos, los identificamos, labor del auxilio, déjeme el DNI, señoría, este fulanito de tal, pase, no pase, siéntese aquí, conteste, etcétera, etcétera. Le preguntarán las partes y así practicamos la prueba. El interrogatorio de las partes es básicamente igual, solo que ya están dentro de la sala. El perito, pues lo mismo, que pase, se le requiere para que se afirme y se ratifique ahí, en ese momento, en el informe que él haya elaborado y reconociendo la firma. Oiga, sí, este es el informe que yo hice, lo entregué aquí en el juzgado, las partes tienen copias, yo me afirmo y me ratifico pues en este informe sobre el estado de una obra, por ejemplo. Bien. A continuación, al perito se le puede preguntar tanto por el juez o tribunal como por las partes, de forma contradictoria. Y el tribunal le puede exigir que explique determinados puntos de su informe o que los aclare. Incluso si fuera necesario, se le puede, como diligencia final, ordenar o solicitar que amplíe. Imagínense que falta algo que surge durante el juicio. Oiga, pues amplíe usted porque en ese terreno hay una construcción y usted no ha tenido en cuenta esa obra nueva o esa edificación, no la ha tenido usted en cuenta y ha valorado esto de otra manera. Amplíe usted su informe y como diligencia final nos vemos, ¿vale? Volvemos a ver su informe complementado. Una vez terminado todo eso, las partes realizan la siguiente fase, lo que veníamos llamando las conclusiones, que son sobre la prueba practicada y sobre los hechos que vinimos a discutir. Recuerden que desde la demanda yo estoy pidiendo X y para probar que tengo derecho a X he presentado y se me ha admitido determinada prueba que ya hoy hemos practicado. Sin embargo, el demandado, desde la contestación a la demanda, ha venido diciendo Z y ha propuesto su prueba y la ha practicado. Ahora, una vez que hemos terminado toda la prueba, yo voy a redondear, a concluir que yo he ganado el pleito, dicho así a lo bruto. Voy a ir exponiendo cómo ha ido cada prueba, aunque ya el juez lo haya visto, para intentar darle
un extra de peso a mis argumentos, intentar hacerle ver al tribunal que los hechos como yo los he planteado son los ciertos, que han ocurrido así, y que tenga por probados todos mis hechos, con lo cual me dé la razón finalmente, me estime la demanda o, si soy demandado, desestime la demanda y le condenen costas al otro. Bueno, ¿cómo se hace esto? Una vez que me dan la palabra, yo tendré que hacer un resumen de la prueba practicada. Ojo con esto, que ya es el primer problema que nos solemos encontrar, porque el concepto de resumen para el juez es uno y para el abogado que está hablando es otro muy distinto. Quiero decir que muchas veces el juez tiene que avisarle al letrado, vaya terminando, mire que le quito la palabra, fin, ¿no? Y el abogado, al contrario, va a intentar, cuanto más pueda argumentar y aplicar, pues darle más énfasis a su argumento. Bueno, me permite la ley hacer un resumen de la prueba practicada, de la testigo, del perito, de lo que sea. Y también me permite decirle al juez o al tribunal que hay un hecho que ha sido probado no directamente, sino por presunción. Si el informe del perito dice que la finca linda al norte con el camino no sé qué, la medición debe ser la que yo digo y no la que dice el otro, porque llega hasta el camino, en fin, algo así. Se deduce tal cosa, ¿no? Pues ese es el momento de decir que ese hecho presunto ha quedado acreditado también. Recuerden lo de las presunciones legales y judiciales. En este caso, a raíz de un juicio y de una prueba, el juez, le estoy diciendo al juez que deduzca un hecho probado, con lo cual es una deducción judicial que la hace el juez. Bueno, y también podría hacer todas las manifestaciones de lo que la ley llama la carga de la prueba. En esto no nos vamos a liar mucho, simplemente entender el concepto. En derecho decimos que el que alega, el que realiza la alegación tiene la carga de probarlo, tiene la obligación de acreditarlo. Si yo digo que soy dueño de la finca número 2527, tendré que probarlo. Lo normal es que yo aporte la escritura o aporte algún otro medio probatorio para hacerlo. Si no lo hago, me dirán que yo no he conseguido acreditarlo teniendo la carga de la prueba, teniendo la obligación de acreditarlo. Con lo cual, no se tendrá por probado el hecho de que yo soy el propietario de la finca 2527. Hay ocasiones en que, por disposición de la ley, el artículo nos dice que no, que corresponderá a la otra parte acreditar que no soy el propietario. En este caso no ocurre, pero bueno, acreditar el hecho en sí por la otra parte. Eso se le denomina inversión de la carga de la prueba. Lo normal es que quien alega lo pruebe. En algunos casos la ley lo cambia y dice que es la otra parte la que tiene que probar que no hizo tal cosa. Bueno, ese es el momento para alegarlo también. Y bueno, la forma de manifestar todas estas conclusiones es primero aludiendo a lo que yo dije en la demanda, es decir, a mis hechos y a la prueba que yo he practicado, y luego también tengo derecho a desvirtuar los de la parte contraria. Como usted puede ver, señoría, el testigo aportado por la otra parte miente descabelladamente, se ha confundido, ha dado respuestas evasivas, no sé qué, no sé cuánto. El informe presentado de contrario también es contradictorio, no tiene en cuenta, no sé qué, y dándole caña, por así decirlo, a toda la prueba presentada de contrario, pues para afianzar más mis argumentos, ¿vale? Por último, en las propias conclusiones también puedo informar, ojo, sobre argumentos jurídicos. ¿A qué se refiere esto? A que le puedo decir al juez, fíjense ustedes la osadía, articulados, leyes, jurisprudencia a su favor. Por eso les pongo aquí, o les ponemos aquí, ojo con el famoso principio, que es un latinajo, no hace falta sabérselo, iura novit curia. Eso significa que los jueces deben conocer el derecho, todo el derecho. Incluye las leyes, incluye la jurisprudencia. Traducido en la práctica, un juez lo normal es que no te deje decirle que aplique mucho el artículo 27, que tenga en cuenta la sentencia de la audiencia de no sé qué. Hasta hay jueces que se lo toman como una crítica. Oiga, déjeme a mí que yo tengo la obligación, en base a este principio, de saberme la ley y la jurisprudencia. Hay otros jueces que enseguida, cuando les nombra, como dice la sentencia del Supremo de fecha tal, enseguida tú los ves
el abogado me refiero, los ves que están apuntando en ese, porque ni siquiera la grabación, están apuntando la sentencia. ¿Por qué? Porque quizás les estás dando la clave para resolver un pleito y se lo quitan de arriba. Ellos van a esa sentencia, comprueban que tienes razón y eso es lo que dice el Supremo, con lo cual te van a estimar la demanda inmediatamente, hacen la sentencia de manera más fácil, acorde a esa jurisprudencia y ya les has resuelto el problema. Entonces son los dos tipos de perfiles que, bueno, que yo me encontraba en mi época y que existen todavía, ¿vale? Pero bueno, la ley me permite citar jurisprudencia, citar la aplicación de algunas normas y tal, pero ojo, cuidadito con eso, depende, por eso es bueno también conocer al tipo de jueces que nos encontramos. Bueno, un supuesto de la ley para no dejar suelto ningún cabo es que el juez, una vez terminen las conclusiones, no se encuentre suficientemente ilustrado sobre algún punto de algún hecho y entonces sea el caso contrario, le pida a las partes, oiga, y no me ha argumentado nada sobre la posibilidad de dividir la cosa común o sobre la petición de la parte de no sé qué, concluya usted aquí, ¿vale? Le pide que informe. Esto yo creo que nunca lo he visto, realmente. Así que, bueno. Terminaría con eso el juicio, quedaría efectivamente visto para sentencia. No digan listo para sentencia, que he visto alguna vez, listo para sentencia. No, visto. Ya hemos visto el juicio, hemos practicado la prueba, esto ya está visto por el juez con sus ojos, ¿vale? Lo ha presenciado. Plazo para dictar sentencia, desde que termine el juicio, 20 días. Se dictará en los 20 días siguientes a la terminación del juicio. Esto es una pregunta que si cae es un punto que vamos a sumar siempre, ¿vale? Con la coletilla, hay que aprendérsela con la coletilla. La coletilla sería desde la terminación del juicio. Efectivamente, desde la terminación del juicio, que es cuando nos han dicho visto para sentencia. Bueno, no lo dije antes, pero sí, cuando señalamos en la audiencia previa, el juez entiende que no va a poder realizarlo todo en unidad de acto el miércoles 27 de marzo de 2022. Ahí hacemos la primera sesión, ¿vale? Que se podrá el señalamiento dividir el juicio en sesiones, que a veces ocurre un juicio muy, muy largo con muchos testigos o lo que sea, pues para la primera sesión, tal y tal testigo, tal, se organiza, ¿vale? Si no, pues nos vamos en una sola sesión con el señalamiento que sea. Aquí nos menciona la ley por primera vez las diligencias finales, para decirnos que si se han planteado diligencias finales, si se han acordado, quedará suspendido este plazo para dictar sentencia. Realmente no nos dice que la diligencia final es un mecanismo que tiene el juez desde la audiencia previa. Pensemos un momento, ¿cuándo se propone la prueba? La prueba se propone en la audiencia previa. ¿Qué puede decir el juez respecto de cualquier prueba que se plantee, que la admite o que no la admite? Pero también puede decir que ese reconocimiento judicial, vamos a usar la que más suele ocurrir, se admite como diligencia final, es decir, ha quedado admitida, pero si a raíz del juicio, una vez practicado el resto de la prueba, ya no nos resulta útil o pertinente, no la vamos a practicar. Ustedes mismos que la solicitaron ya van a ver que no va a hacer falta. Yo voy a decir que no es necesaria esa prueba porque ya tenemos todo atado y bien atado, por así decirlo. Sin embargo, si a posteriori nos queda la necesidad y consideramos que podemos sacar algo más de prueba de ese reconocimiento judicial, lo acordaremos. El momento de proponerla es en la audiencia previa, el momento de acordarla es cuando termina la práctica de la prueba en el juicio. Terminamos con el último de los testigos. Señoría, recuerde que teníamos el reconocimiento judicial como diligencia final y yo considero que es necesario tal y tal y tal. La otra parte que diga misa y el juez resuelve, ¿vale? Normalmente, pues si la parte insiste, pues se va a acordar, ¿vale? ¿Qué nos dice importante este artículo? Que no empezaría a contar los 20 días para sentencia porque nos falta esa prueba que hemos acordado como diligencia final. Hay otro supuesto en el que también se suspende el plazo y no empieza a, bueno, o se suspende o no empieza a contar el plazo para dictar sentencia. ¿Recuerdan ustedes los procedimientos
que hemos visto de estos dos articulitos, 81 y 82 del Tratado de la Unión Europea, de la Comunidad Europea, y 1 y 2 de la defensa de competencia. Son procedimientos que se establecen a nivel europeo sobre monopolios, oligopolios de grandes empresas, o el 82 o el 2 de la defensa de la Ley de Defensa de Competencia, cuando una empresa se aprovecha de lo que se llama posición dominante en un mercado. Esto no hay que sabérselo sino hasta este nivel, o sea, saber que existen, que son relacionados con la libre competencia europea, posiciones de oligopolio o monopolio entre empresas y cuestiones de abuso en una posición dominante en el mercado, punto pelota, no hace falta saber nada más, y que si nosotros sabemos que hay algún procedimiento administrativo en marcha o que se ha incoado entre que se planteó la demanda y el ordinario y tal, un expediente, pues bien ante la Comisión Europea, bien ante la Comisión Nacional de Competencia Española o bien ante las comunidades autónomas con competencias en la materia, si el juez entiende que es necesario ver qué han dicho sobre la licencia de actividad de esta empresa, sobre el ámbito territorial en el que puede actuar, sobre los derechos que tiene que pagar, sobre la posición de mercado, en fin, si hay un expediente sancionador, por ejemplo, abierto a esta multinacional, y yo necesito saber, porque influye en mi juicio el resultado de ese procedimiento, puedo no empezar a contar el plazo, si es que ya sabemos que existe eso, o bien si en esos 20 días lo conocemos, suspenderlo y contar el resto cuando tengamos el resultado. ¿Qué haremos? Simplemente acordar la suspensión por auto, lo veremos ahora, comunicárselo bien a la Comisión Europea, bien a la Comisión Nacional de Competencia o a la comunidad autónoma que sea, y diciéndole que cuando resuelva el expediente administrativo me dé traslado de la resolución. ¿Esto es una diligencia final? Pues casi sí, realmente, porque estoy suspendiendo para incorporar a los autos una resolución de un expediente administrativo. Casi es lo mismo que una diligencia final, pero la ponen aparte en un punto distinto. En cualquiera de estos dos casos quedará en suspenso el plazo de 20 días para la sentencia. Se acuerda la suspensión por auto y solamente cabe recurso de reposición. Esto es más importante para gestión, ¿vale? Aprenderse que no cabe apelación, cabe solamente reposición ante el mismo juez que dictó. Bueno, las diligencias finales como tal, y ya terminamos, nos quedan 2 articulitos. Tener en cuenta, solo instancia de parte, se acuerdan por auto y tiene 3 normas básicas que siempre se van a tener que cumplir. No se puede practicar como diligencia final una prueba que se pudo proponer en tiempo y forma por las partes. A nadie se le ocurre un reconocimiento judicial después del juicio si no lo pedí, ¿dónde? En la audiencia previa del juicio ordinario. Me dirían que si estoy loco, letrado, ¿qué está haciendo usted si usted no ha propuesto jamás un reconocimiento judicial? Bien. Incluidas las del artículo 429, ese supuesto en el que el juez se daba cuenta en la audiencia previa de que, oiga, este hecho no está, no hay prueba suficiente, ¿no creen ustedes que deberían pedir tal cosa? Vale, pues incluido eso, si el juez me da la pista de pedirla y no la he pedido, me va a decir que como diligencia final, nanay, yo ya le di la oportunidad, ¿se acuerda? En la audiencia previa, que está grabado, y usted me dijo que no o no la pidió, ¿vale? Bien. Sí se van a acordar como diligencia final cuando yo la propuse en su tiempo y forma, en la audiencia previa la propuse bien y no se hubiese practicado por el motivo que sea, ¿vale? Desde el olvido hasta el error o entender que no era necesaria o simplemente un testigo que no compareció a juicio y celebramos el resto de pruebas. Oiga, señoría, nos queda este testigo que yo considero que es importante, suspenda el plazo como diligencia final el testigo que sea. Y la siguiente vez que nos vemos es solo para ese testigo una vez que sea localizado. Eso ocurre un montón con extranjeros que tienen el pleito y desaparecen, se van, no están, viaje, etcétera, etcétera. El juez aprovecha el señalamiento para quitarse toda la prueba, excepto la de ese testigo, perito o quien sea. Y eso va a una diligencia final y suspendemos el plazo de sentencia. Siempre ese va a ser el mecanismo de la diligencia final. Por último, las que respondan a hechos nuevos o de nueva noticia. Nos vuelve a remitir a los mismos argumentos del 286
para considerarlo nuevo o de nueva noticia, importante. Y también tenemos que añadir que aunque sea un hecho nuevo o de nuevo conocimiento, sea realmente una prueba útil y pertinente, que proceda y que además nos aporte algo a la causa. Eso lo va a decidir el juez, sobre si acuerda o no esa nueva, ahí sí hablaríamos de una nueva diligencia. Obviamente no la habíamos solicitado, pero es que es nueva, ¿vale? O de nuevo conocimiento. Hasta aquí, diligencias finales solicitadas a instancia de parte. Pero es que el siguiente párrafo nos dice que el tribunal, de manera excepcional, aquí está la coletilla de la pregunta del examen, excepcionalmente lo podrá hacer de oficio o a instancia de parte, una diligencia muy concreta. No voy a practicar nada nuevo, pero sí voy a repetir una prueba. Practicar de nuevo una prueba cuando lo que hice no me llevó a ningún resultado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque había unas circunstancias que no tenían que ver ni con el juzgado ni con las partes, y creo que si la practico de nuevo ahora, sí que me va a dar un resultado probatorio satisfactorio, me va a llevar a algún sitio. Bueno, pues si hay que medir un terreno, he acordado ese reconocimiento judicial, vamos, y ha caído una nevada terrible, que no sé dónde está la linde del terreno, o se me ha inundado el terreno que está al lado de un río y se ha desbordado, y la medición que yo hago no me lleva a ningún sitio, hay unas circunstancias que no tienen nada que ver con las partes, por la que esa prueba no ha conducido a ningún resultado. Vale, puedo acordar de manera excepcional volver a practicarla. La diferencia está en que las diligencias finales a instancia de parte son nuevas cuando se practican, aunque ya se admitieron o no, son nuevas, se practican por primera vez. Y cuando el tribunal lo acuerda de oficio de manera excepcional o a instancia de parte también de manera excepcional, lo que hacemos es reiterar una prueba que hemos hecho anteriormente, pero no nos ha llevado a ningún resultado. Existe alguna circunstancia que me impide eso. Oiga, pues mire, este edificio donde teníamos que ir a resolverlo estaba bajo una situación de ocupas y no pudimos entrar y no pudimos hacer nada, pero ya eso ha desaparecido. Volvemos y lo hacemos, ¿vale? Bueno, también por auto, y ahí lo único que tendremos que añadir es, oiga, tal día lo intentamos, estaba inundado el terreno, no se pudo, estaba ocupado el edificio, no se pudo, ahora ya ha desaparecido esa circunstancia, lo motivo y volvemos al sitio y ya no hay ningún problema. Bueno, lo último, el plazo, ya lo hemos visto, el plazo lo señala, perdón, el plazo para las diligencias finales son 20 días, lo señala el letrado de la administración y la prueba en sí se practica, pues dependiendo de la prueba que sea, tal y como dice la ley. Puede ser un testigo, puede ser un perito, puede ser un reconocimiento judicial, puede ser documental, privada o pública, en fin, la que ustedes quieran. ¿Qué pasa una vez que terminemos la prueba? Pues si fuéramos a juicio, ¿qué vendría después de la prueba? Las conclusiones. Pues aquí le vamos a dar 5 días, dentro del 5.º día, también a las partes un traslado para que por escrito hagan lo que viene a ser una conclusión sobre esa prueba como diligencia final, es decir, resumen y valoración del resultado. Perfecto. Así completamos esa diligencia final fuera de la prueba, como si fuera una conclusión, pero solo sobre esa diligencia final. ¿Vale? Importante este plazo, que es otra forma más que tiene la ley de fastidiarnos las preguntas. El plazo no es de 5 días, el plazo no es de en el 5.º día, sino dentro del 5.º día. ¿Qué significa este tipo de plazos? Que lo puedes presentar el escrito el día 1, el día 1 está dentro del 5.º día, el día 2, el día 3, el día 4 y el día 5, porque el día 5 también está dentro del 5.º día, pero ya el día 6 no. Realmente plazo máximo serían 5 días, pero lo puedes presentar el 3, lo puedes presentar el 2, no tiene problema. Si tú eres el abogado demandante y quieres que vaya rápido, en cuanto termine la diligencia final, ya le estás presentando las conclusiones por escrito, ¿verdad? Bueno, una vez que termine este plazo de 5 días, vuelve a transcurrir el plazo para la sentencia, ¿vale? Y hasta aquí llega el juicio ordinario. Yo creo que es bastante... Voy a quitar esto por aquí. Me vuelvo aquí y detengo ya la grabación. Vale.